Y continuando con nuestro curso CI 007, Formación de Instructores, llegamos al capítulo número 5, la comunicación en el proceso de enseñanza de aprendizaje. El instructor debe recordar que la comunicación oral está integrada por palabra, voz y acción. Y su fin es transmitir ideas y sentimientos a los participantes. La comunicación es inevitable. No existe posibilidad de no comunicarse. Bueno, realmente nos comunicamos de diversas maneras. Nos decía por palabras, voz y acción. Cómo accionamos, hablamos también de la parte de los gestos, la manera como movemos las manos, la manera como nos paramos. Todo eso está comunicando algo. La situación es cómo esa imagen, cómo esos gestos, cómo esa forma de cómo nos presentamos delante de los participantes, delante del auditorio, transmite el mensaje que nosotros queremos. Porque realmente nosotros queremos transmitir un mensaje específico. Pero ¿cómo sabemos que en realidad lo que nosotros pretendemos enseñar está siendo realmente recibido, está siendo realmente eh, eh, entendido por los participantes? Eso se da por medio del escuchar, por medio de la retroalimentación. Yo expongo. Yo recomendaría siempre, en este caso, de que cada tema que uno va hablando, de cada segmento de la temática de un curso que se va exponiendo, existe una retroalimentación. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Bueno, voy a hacer preguntas. Voy a hacer preguntas para ver si lo que expuse está totalmente claro por cada uno de los participantes. Por lo tanto, lo dice que si no se expresa y no se escucha de manera más efectiva, cualquier estrategia de enseñanza-aprendizaje que utilice estará condenada al fracaso. Quizás vamos a transmitir algo. Podemos transmitir que no sabemos nada, que las herramientas que estamos aplicando no son las adecuadas, de que no me preparé adecuadamente. Entonces, es importante en todo momento tener una retroalimentación de lo que vamos a, o de lo que estamos exponiendo. En lo que se refiere a la dinámica del aprendizaje, una de las principales habilidades que el instructor debe desarrollar es comunicarse con efectividad. Para mí es realmente importante la manera como entramos. En nuestro medio, quizás como en los bomberos, nos conocemos. Conocemos a cada una de las personas que está participando, al instructor, pero a veces nos encontramos en momentos en que la gente no se conoce o no conocemos al instructor. Entonces es importante entrar con una dinámica de, para romper el hielo, para que la gente se exprese, para que la gente exprese cuál es el sentimiento, cuál es su motivación de estar ahí presente, cuáles son sus expectativas con el curso, en qué momento se encuentra y en qué punto pretende o desea estar al terminar la capacitación. Todo eso le permite al instructor desarrollar un concepto de los participantes, de cómo lo va a llevar, de que si sus expectativas al momento de iniciar la clase son en realidad las que los participantes tienen. Recordemos en el capítulo anterior que hablábamos del tema de conocer a los participantes. Una tarea que nosotros la hacemos antes de poder iniciar la capacitación. Entonces, yo ya me doy un concepto de quiénes son las personas con las que voy a estar. Sin embargo, esto me permite ganar un poco más. Es importante que el instructor genere confianza.
Genere confianza. Muchas veces la actitud con la que se entra va a ser muy importante en eso. Porque si entramos con una actitud que generamos miedo, que, que la primera sensación o la sensación que damos a los participantes es que mejor no me pregunten, o así que cierro ese espacio, realmente perdimos a los participantes. Ellos van a pensarlo dos veces antes de poder realizar alguna pregunta. Entonces es importante que generemos ese ambiente de confianza, pero no una confianza excesiva que vaya a traspasar los límites, donde más bien el participante vaya a querer hacer lo que desee, porque hay confianza. Recordemos que muchas veces también en nuestro medio, en la parte del CI, eh, el instructor es una persona con la que convivimos a diario. Y esa, esa manera de convivir, eh, donde realmente a veces hacemos bromas, eh, a veces hace que se pierda un poco ese respeto entre uno y otro, porque a veces lo consideramos a la par. De repente la persona que nos está brindando la capacitación eh, es un bombero 2 por decirlo, y, y yo también soy bombero 2, ¿y por qué él me va a venir a preparar a mí? Una actitud del participante debería ser, eh, tengo que aprender. Hoy está él ahí, mañana puedo estar yo también enseñándolo. Igualmente yo voy a querer que él me respete a mí. Entonces, eh, replanteando de lo que estábamos, es importante generar confianza, donde cada uno pueda plantear sus dudas y de luego al inicio exponer sus expectativas. He aquí algunos elementos del proceso de comunicación. Cuando nos dice hablar siempre implica pensar, por eso el instructor siempre debe tener conocimiento sobre el tema. Investigar, leer diferentes artículos, diferentes pensadores, escuchar sus planteamientos, tener también uno mismo un concepto propio, no decirlo de pe a pa o textualmente como se ha expuesto en el material. Es importante que yo tenga algo más amplio, de poder explicarlo con mis propias palabras, tener conciencia de lo que se dice. Eh, Debo pensar cuáles son las explicaciones que se puedan dar con lo que yo también estoy diciendo. Utilizar el lenguaje adecuado, ya lo mencionábamos. El lenguaje adecuado va a permitir de que el mensaje sea más claro, que pueda ser comprendido, evitar mucho lenguaje técnico dentro de lo posible, porque muchas veces va a ser necesario utilizarlo. Demostrar una personalidad congruente a lo que dice. No nos quedemos como dice el dicho, da el consejo y se queda sin él. Y dice que para que la comunicación exista se necesita otro ingrediente, un receptor. Sí, un receptor que sepa decodificar el mensaje. En la comunicación tenemos los elementos que ejercen influencia en la interpretación del mensaje. Y vuelve a salir a escena lo que es la retroalimentación, cuando le dice que es de gran importancia en el funcionamiento de la comunicación. Y menciona que existen algunos elementos que ejercen influencia en la interpretación del mensaje, como son la percepción, el conocimiento, los sentimientos, la conciencia de posición y estatus, y los rasgos de personalidad. Cada uno de estos los vamos a analizar a continuación. La percepción. Cada persona asocia lo que va aprendiendo en base a experiencias. Cada persona acá individualmente puede tener diferentes
puntos de vista eh, de qué significa o de cómo se asocia a esa temática que está aprendiendo. El hecho de que yo esté exponiendo, que yo ponga un ejemplo, no significa de que el participante lo comprenda de la manera como yo lo estoy haciendo. Y de ahí la importancia de lo que es la retroalimentación. De repente pueden existir diferentes puntos de vista, pero esos puntos de vista tienen que llegar hacia un mismo objetivo, hacia un mismo punto, donde exista una socialización y un concepto final. El conocimiento. ¿Qué buscamos cuando estamos formando a alguien? Buscamos cambiar maneras de pensar, buscamos actualizar conocimientos, utilización de nuevas herramientas. Generalmente las personas, cuando hemos hablado especialmente los adultos, ya tienen una línea de cómo trabajar. Yo aprendí a hacerlo de esta manera y difícilmente va a querer cambiar. Es importante que nosotros los conozcamos, que nosotros investiguemos, indaguemos de dónde vienen. Y de esa manera buscamos la manera de motivar cambios, donde si un participante una persona tiene una manera de realizar determinada tarea, ¿cómo podemos afrontar esa situación para que él lo haga de la manera como yo se lo estoy proponiendo? Realmente, para que suceda eso, es que en realidad le conviene. Para que sepa eso, es llevarlo a un punto donde comprenda, en algunos casos, de que la manera como lo estaba haciendo no era la correcta. Por dar un ejemplo, actividad de levantar un objeto pesado. ¿Cuál es la manera correcta? Yo me voy a posicionar voy a bajar con todo el cuerpo, utilizando la fuerza de las piernas, nunca la fuerza de la espalda. Pero ¿qué sucede? Muchos han acostumbrado a hacerlo con la fuerza de la espalda por mucho tiempo. Y así lo han hecho y siguen haciéndolo de esa manera. Entonces, ¿cómo voy a cambiar ese pensamiento? Bueno, al hacer esa actividad, usted está dañándose los discos de la columna. Se va a encontrar deformidades. Con el paso de los años va a manifestar dolores e incapacidad para poder desempeñar el trabajo que por mucho tiempo ha estado haciendo. ¿Cómo va a prevenir eso? Pues vamos a utilizar esta posición. Usted va a utilizar la fuerza de las piernas. Y de esta manera el impacto en la columna ya no va a existir. Entonces hay que tratar de planteárselo. ¿Cuál va a ser el beneficio de hacerlo de la manera en como nosotros se lo estamos diciendo? Los sentimientos. En el CI, la formación que recibimos año tras año generalmente representa una recurrencia, donde las actividades se generalizan por ser quizás siempre las mismas. ¿Qué vamos a decir? Vamos a realizar prácticas con manguera, en un curso de rescate vertical, vamos a tener que realizar saltos desde una altura, y bueno, en fin, diferentes tareas. Pero dentro de todas esas tareas que de repente se realizan en las capacitaciones, quizás alguna ya nos haya podido marcar. Un ejemplo, realicé un salto desde una altura determinada, en la cual el objetivo era hacer un salto en dos secciones hasta caer al suelo, pero no, no determiné la fuerza y la velocidad en la que debía caer y me terminé lesionando al caer. Esa situación es una motivación que nos puede tener marcado y que no queremos volverlo a hacer. Y si me afronto a esa situación, entonces ahí está el papel del instructor.
De repente presentarle, ¿no? Lo que ocurrió en ese momento, no fue culpa tuya, eh, fue una situación que se dio por una condición del equipo que no se verificó, pero hemos tomado medidas para que esto no vuelva a ocurrir y ver la manera de que esta persona tome el valor y afronte esa situación que emocionalmente lo tiene bloqueado. Entonces, sí miramos que lo que es la parte emocional puede afectar en el desarrollo, en la percepción de cómo nosotros actuemos o nos desarrollamos durante una capacitación. La conciencia de posición y estatus. A veces eh, por el hecho de la antigüedad que tenemos o una posición específica que desempeñamos, eh, tenemos en algún momento grado de superioridad, que queremos que tengamos alguna consideración especial, por ejemplo, algún permiso especial. eh, yo tengo derecho a opinar más que este, porque este no tiene la experiencia o el conocimiento, el recorrido que tengo yo. A veces se presentan esas situaciones y realmente tienen que ser de mucho cuidado para que el instructor la sepa llevar. Los rasgos de personalidad. El instructor debe tener como objetivo que todas las personas que están o que forman parte de la capacitación se sientan parte de ella. Se sientan parte de ella. Vas a tener diferentes rasgos de personalidad, donde unos van a ser más participativos, otros en menor medida, otros simplemente no van a querer hacerlo, otros tienen reacciones eh, de enojo quizás cuando uno les hace una observación, eh, y bueno, diferentes situaciones que presentar. Entonces el instructor va a tener que tener esa capacidad de, indistintamente de las personalidades que tiene, poder comunicarse con ellos y saber llegar al objetivo, donde cada participante se sienta parte de la capacitación y que pueda desempeñarse de la mejor manera en el proceso que está llevando. Siempre en el capítulo número 5 se presentan lo que son los tipos de comunicación. Nos dice que existen muchas formas de estímulo mediante los cuales pueden comunicarse los individuos. No obstante, de modo general pueden distinguirse los siguientes tipos de comunicación: única comunicación verbal y una comunicación no verbal. En la comunicación verbal entendemos que es el proceso a través del cual se transmite información de manera oral y se dan unas recomendaciones que la comunicación sea clara. Siempre le he dicho que es importante un lenguaje simple y desde luego presentar ejemplos. Sin embargo, hay ocasiones donde amerita establecer ciertos conceptos que son de tipo técnico, que es muy importante que los conozcamos. Que la comunicación verbal también sea directa, de reducir al mínimo el tiempo que va de la emisión del mensaje a su recepción. Yo lo tomo como directo, siempre muy relacionado con el mensaje claro, que no utilice muchas palabras, sino que se enfoque en un mensaje corto para que no se pierda, que sea preciso, enfatizar las ideas principales del evento, qué es lo que quiero que se cumpla punto por punto, y resaltar cada una de ellas, como mencionamos en el capítulo anterior, donde hacemos énfasis en alguna palabra, en algún concepto, para que la gente preste atención a ello, que sea concisa, evitar la excesiva longitud de los mensajes. Es parte relacionado con lo que es la comunicación directa, que el concepto no sea muy largo. Por ejemplo, cuando utilizamos un radio eh, de comunicación, el mensaje es explícito, puntual. Eh, Unidad 05 se encuentra en posición tal. Bombero 1 en base. Entonces, son lenguajes cortos, específicos y que es muy importante para que la comunicación sea comprendida.
La comunicación no verbal. Realmente este tipo de comunicación expresa mucho más de lo que tradicionalmente pensamos o aceptamos, ya que esa se expresa por medio de la postura, movimiento corporal, si yo estoy busco, si entrecruzo los brazos, si pongo mis brazos, mis manos entrelazadas, eh, todo eso expresa algo. Inseguridad, puede expresar, eh, no me interesa si estoy con los brazos cruzados, no me interesa lo que estás hablando, ya quiero que termines. Eh, la, la utilización de repente de algo en la mano, por ejemplo, de repente ando un lápiz, eh, eso de repente me hace sentir como seguro a mí, pero distrae lo que es los participantes, que ya que ellos se van a estar fijando mucho en el movimiento de mi mano, en lo que yo ando ahí. También la parte de la manera de vestir instructor, ¿sí? Eh, Tiene que ser un vestuario adecuado a la situación. Eh, También lo que es la vista. La vista tiene un gran control. Es importante de que el instructor en todo momento no se enfoque, es solamente una sección de la clase, sino que mantenga una vista en el total. Una vista donde repase a cada uno de los participantes, no una vista dirigida a la mirada, sino una vista por encima donde mire de que él esté controlando la situación. Ademanes. Con los ademanes las cosas se dicen dos veces, dice. Eh, Nosotros cuando hablamos utilizamos movimientos en las manos. Estos tienen que ir acompañados con lo que estamos hablando. Entonces, eso es muy importante que tengamos cuidado. De ahí que muchas de las prácticas de los cursos de formación de instructores se graba al participante cuando está exponiendo, porque él puede ver cosas, así se pueden ver cosas que uno a veces no se da cuenta, que se hace cuando se expone. Que utilizar como al momento hablamos, la parte de las muletillas, eh, la manera como me paro, eh, la manera quizás esto paso tomando mucha agua, tartamudeo, utilizo mucho una palabra, bueno, muletilla, ¿no? En fin, un sinfín de actitudes que uno demuestra cuando expone. Y bueno, aquí nos detalla algunas características de cómo es la postura en la comunicación no verbal, cómo es la postura y movimiento corporal. Donde la postura y movimiento corporal de un instructor es símbolo de fuerza, dinamismo, agresividad adecuada. En la comunicación no verbal de un instructor se recomienda hablar de pie, genera control sobre el grupo. El cuerpo debe permanecer confortablemente derecho, evitar apoyarse en la pared o en el escritorio, caminar seguro por el aula. En relación con la manera de vestir del instructor y con el propósito de causar un buen impacto en los participantes, se recomienda lo siguiente: proyectar una personalidad propia, formal y seria, evitar vestuarios llamativos o vistosos, vestir con pulcritud y acorde a la hora, clima y ambiente de la reunión. Y como les mencionaba, de acuerdo a las circunstancias, no me voy a poner un traje para poder dar una instrucción de salto. Con respecto a los ademanes, debemos cuidar que nuestros ademanes sean acordes con lo que deseamos expresar. Es decir, que lo que estamos hablando también se exprese con el movimiento que estamos haciendo. Evitar introducir nuestras manos en los bolsillos o cruzados al frente que impidan surgir los ademanes en forma natural. Tomemos una posición natural, relajada. Y bueno, esas habilidades se van adquiriendo con el tiempo y también con la preparación. Si un instructor está bien preparado, está consciente, sabe que lo que está dando lo domina, eso le va a dar mucha seguridad y van a ser menos notables los ademanes que pueda utilizar. El ademán debe ser natural, un ademán brusco o forzado distrae o denota inseguridad o nerviosismo. Debemos evitar columpiarnos cuando hablamos.
Debemos evitar manías que distraigan a los participantes, como jugar con objetos, como les decía. A veces ando un lápiz, a veces mantengo un puntero en la mano. Entonces tenemos que ver de qué manera esa no vaya a influir o distraer a los participantes. El psicólogo e investigador alemán Albert Mehrabian concluyó en los años 80 mediante un estudio que cuando transmitimos emociones y sentimientos, un 90% del impacto de la comunicación recae en el lenguaje no verbal. Ese investigador descompuso en porcentaje el impacto de un mensaje, donde establece que el 7% es verbal, el 38% vocal, cuando hablamos de tonos, matices, entre otras características, y un 55% representa señales y gestos. Asimismo, hace ya una conclusión más significativa entre lo que es el lenguaje no verbal y el lenguaje verbal, donde establece que el 65%, el 65% representa la comunicación no verbal y el 35% la comunicación verbal. De ahí la importancia de que lo que hablamos vaya acompañado con gestos que vayan de acuerdo a lo que se está diciendo. Y bueno, hasta aquí lo que es el capítulo número 5 sobre lo que es el tema la comunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Espero que este proceso, este capítulo, haya sido mucho provecho para cada uno de ustedes. Y bueno, continuamos con el proceso del curso 6007, formación de instructores.